Bienvenido al curso de funciones analíticas y en esta oportunidad vamos a desarrollar o vamos a presentar lo que se conocen como integrales de tipo Cauchy, ¿ok? Las integrales de Cauchy. Estas integrales se derivan de la fórmula integral de Cauchy y entonces el planteamiento es el siguiente: sea C contenida en omega. Recuerden que omega es un conjunto abierto y con eso en el plano complejo. C, una curva. Vamos a suponer que sea una curva, no importa si es abierta o cerrada. Y consideremos consideremos una función phi definida de C en los complejos continua. ¿Ok? Si consideramos un parámetro, un valor z que no pertenezca a la curva, definiremos o evaluaremos o denotaremos por fn de z a la siguiente integral. Va a ser definida como la integral sobre c de phi evaluado, por supuesto, ahora este S es un parámetro también complejo y acá vamos a considerar S menos Z elevado a la N de S. ¿Ok? Vamos a considerar este tipo de integrales para cada N, en principio ahorita, para cada N perteneciente a los naturales. Entonces, para nosotros una integral de tipo Cauchy va a ser una expresión de este tipo, ¿ok? Y vamos a estudiar estas integrales. Vamos a ver qué nos dice. Y lo que nos dice el resultado o el teorema que vamos a demostrar y vamos a desarrollar en este video es lo siguiente. El primer resultado de este tipo de integrales es el siguiente. Teorema: si la función phi es continua, entonces para todo z perteneciente a omega menos c, recuerden que c está dentro de este conjunto, la curva está dentro del dominio y la función phi la vamos a pedir definida sobre este dominio. Vamos a tener que fn de z es analítica, es una función analítica, y además tenemos que su derivada va a ser igual a n por f a la n más 1 de z. Es decir, esto se va a poder expresar como n veces la integral sobre c, y acá entonces va a quedar phi de s entre s menos z a la n más 1 de s. Esto es, por supuesto, para cada n perteneciente a los naturales. Este es un teorema técnico que nos va a ser muy útil para todo lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, la demostración de este teorema sigue de la siguiente manera, se realiza de la siguiente manera. Nosotros entonces vamos a demostrar primero continuidad. Primera parte del teorema, continuidad de la función f de n. ¿Ok? Para ello, sean dos valores cualesquiera, z sub 0 y z, pertenecientes a omega menos c, con c entre paréntesis. Recuerden que c es una curva suave. Eso no lo dije en el enunciado, pero bueno, siempre c va a ser una curva suave. Para cada n mayor o igual que 1, se tiene lo siguiente. Se tiene que cuando estimemos f de n de z menos f de n de z sub 0, vamos a hallar la expresión de esto. Esto no es otra cosa que la integral sobre c. Y entonces, bueno, vamos a escribirlo con calma. Phi de s entre, acá colocaríamos esto a la n de s, y aquí quedaría
apretamos un poquito acá, menos esto que está acá. Escribimos la misma expresión, pero acá quedaría menos z sub 0 a la n de s. ¿Ok? Por propiedades de la integral, aplicando la linealidad que caracteriza las integrales, entonces podemos reescribir esto de esta manera. Podemos decir que f de n de z menos f de n de z sub 0 va a ser igual a, escribo aquí abajo, la integral sobre c. Acá quedaría phi de s, factor común, y entonces tenemos este factor que está acá, que sería 1 entre s menos z a la n menos 1 entre s menos z sub 0 a la n más 1, todo eso, y acá cerramos con ds. Entonces fíjense, simplemente desarrollamos estas dos fracciones, sería este por este, después este para acá y este para acá, o sea que esta fracción que está acá la podemos reescribir y entonces nos quedaría, escribo acá de una vez, s menos z a la n por s menos z sub 0 a la n, y aquí arriba me quedaría s menos z sub 0 a la n menos s menos z a la n. Todo eso de z. El denominador lo vamos a dejar igual, no, por ahora no lo vamos a modificar, pero el numerador sí. Y entonces en el numerador aplicamos la fórmula, ¿no? Supónganse, voy a decirlo un momentico, a la n menos b a la n, esto es igual a ¿qué? A menos b, y entonces aquí quedaría a la n menos 1, por decir algo, más a la n menos 2 por b, más más b a la n menos 1. Uno puede descomponer esto de esta manera, donde ahora a va a ser este factor que está acá, b va a ser este otro factor que está acá. Entonces vamos a reescribir eso, ¿ok? De una vez, esto aquí entonces lo reescribimos aplicando esa fórmula de la siguiente manera. Nos va a quedar entonces acá un factor que sería z menos z sub 0, porque cuando uno hace la diferencia entre s menos z sub 0 y hace la diferencia de s menos z, queda entonces z menos z sub 0. Y ahora colocamos un corchetico acá y lo vamos a decir así, s menos z sub 0 a la n, lo que pasa es que el marcador es muy grueso, a la n menos 1, ¿verdad? Más s menos z sub 0 a la n menos 2 por s menos z más, y así sigo sucesivamente. Lo que pasa es que aquí no voy a tener poco espacio, hasta el último factor que sería s menos z a la n menos 1. N menos 1 aquí apretadito, cierro corchete y espero que se vea. Vamos a tratar de, acá quedaría ds, aquí apretadito allí, ds, y todo eso, acá en el cociente, pongámoslo, el factor que teníamos que sería s menos z a la n, s menos z sub 0 a la n, ¿ok? ¿Qué vamos a ahora hacer? Tomar módulo. O sea, si miramos el módulo de esto va a ser menor o igual, cuando consideremos módulos aquí, entonces nos va a quedar aquí, por supuesto, este factor que vamos a poder sacar de la integral, porque estamos integrando con respecto a de z, y entonces nos va a quedar acá módulo de z menos z sub 0, que multiplica a la integral sobre c, módulo de f de s, ¿ok? Y el módulo de toda esta cuestión, o sea, el módulo de todo esto, que inclusive podemos aplicar desigualdad triangular, y entonces nos va a quedar, lo voy a escribir de una forma más resumida, como la suma desde j igual 1 hasta n menos 1, y aquí nos quedarían los módulos de s menos z sub 0 a la j por módulo de s menos z a la n menos 1 menos j, ¿ok? Acá nos quedaría ds, y en el denominador el factor que sería s menos z a la n, s menos z sub 0
a la n. Y ahora vamos a estimar todo esto, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a estimar? Bueno, vamos a introducir un poquito de notación y vamos a fijarnos en qué contexto estamos trabajando. Fíjense, para estimar toda esta integral, dado que yo estoy partiendo que C es una curva, ¿verdad? Sean gamma 1, R1, vamos a considerar dos parámetros, sean R1 y R2, dos valores positivos, por supuesto, R1 mayor que 0, R2 mayor que 0, tales que primero voy a pedir que la distancia entre z y menos z sub 0 sea menor que R1, pero que la curva intersectada con la bola de centro z sub 0 y radio R1 sea vacía. O sea que esta bola no intersecta la curva. Esta bola central z sub 0 no intersecta la curva y además que la curva unida con la bola de centro z sub 0 y radio R1 esté contenida en la bola de centro z sub 0 y radio R2. ¿Ok? Vamos a pedir eso. ¿Qué es lo que estamos, voy a acá, qué es lo que estamos considerando entonces? No quiero borrar todavía la integral. Bueno, supónganse, la situación sería algo así como que, digamos que por aquí esté z, por acá esté z sub 0, por decir una situación. Por aquí acuérdense que ni z ni z sub 0 pertenecen a la curva. Entonces voy a hacer un dibujo chiquitico para que aquí quepa. Imagínense que esta sea mi c. Entonces yo construyo primero una bola que contenga, supónganse, yo construyo una bola que contenga una bola que contenga z sub 0, pero que no toque la curva, ¿ok? Que en ningún momento me toque a la curva. Pero por otra parte, voy a construir otra bola más grande que se coma a la curva y a la primera bola, ¿ok? A la primera bola que construí. Por ejemplo, si aquí está z sub 0 por acá, entonces yo me meto por acá y después construyo otra. Esta sería z sub 0 R1 y después esta sería z sub 0 R2. ¿Ok? Bajo estas condiciones, entonces fíjense, vamos a fijar notación. Vamos a denotar m al máximo para los s pertenecientes a la curva del módulo de phi sub s. Vamos a llamar D1 a la distancia que existe entre la curva y el punto z sub 0. Vamos a denotar por D2, ¿ok? A la distancia que hay entre el parámetro z y la curva c, ¿ok? Y vamos a llamar L a la longitud de la curva. Estamos pidiendo que sea una curva suave, pero como les dije al inicio de las demostraciones de toda esta parte de integración compleja, siempre hemos trabajado con curvas de variación acotada. Si la curva es de variación acotada, pues entonces esta longitud es una longitud finita. ¿Ok? Tenemos que este es un valor finito. Y entonces, con todo esto, podemos estimar esto, ¿no? Porque este factor de acá lo vamos a estimar por el m, ¿ok? Estos factores que están aquí, aquí, aquí y aquí, los vamos a estimar con las distancias entre z sub 0 y c, y z y c. Y este factor de aquí, que es el de s, cuando uno primero acote esto y acote estos factores, al final nos va a quedar la integral sobre c de s, pero esa es la longitud de la curva c. Entonces lo que estamos diciendo que esta diferencia f de n menos f de n de z sub 0, repito, esta diferencia de esto menos esto, el módulo de eso, va a ser menor o igual a qué cosa. El primer factor nos queda, ¿no? Nos va a quedar entonces menor o igual a módulo de z menos z sub 0 que multiplica a m por L, que es la longitud, por N, porque es la cantidad de factores que nos dieron
R2, porque los factores de la sumatoria van a estar acotados por n veces R2, todo eso sobre, y acá nos va a quedar la distancia 1 elevado a la n, que eran los factores que estaban en el denominador, y la distancia 2 elevada a la n. ¿Ok? Nos vamos a obtener toda esa acotación. Pero eso está bien, porque entonces una vez que ya hemos obtenido esta cota, simplemente tenemos que ajustar para demostrar que la función fn es continua. Dado epsilon mayor que 0, debemos hallar un delta positivo, tal que si la distancia que hay entre z y menos z sub 0 es menor que delta, entonces f de n de z menos f de n de z sub 0 tiene que ser menor que epsilon. Luego, basta tomar o basta escoger delta. ¿De qué forma? Bueno, en función a esta cosa acá, para que esto se cumpla, entonces tenemos que escoger delta de la forma epsilon entre c, vamos a llamarlo así, o entre k, donde k no es simplemente donde hemos llamado a toda esta constante que está acá. Definiendo k de esta manera y escogiendo delta de la forma epsilon, obtenemos la continuidad de las fn. ¿Ok? Esa es la primera parte. Y ahora sí vamos entonces a establecer la parte del teorema. O vamos a una parte que tiene que ver con la analiticidad. ¿Ok? La analiticidad de las funciones fn. Entonces, para eso, volvemos otra vez a la expresión. La voy a escribir otra vez. Por un momento habíamos obtenido que la diferencia entre fn de z y fn de z sub 0 la habíamos podido expresar así, ¿no? Z menos z sub 0. Aquí parece un punto y menos. Habíamos dicho que esto se puede escribir así, ¿verdad? Suma desde j igual 0, j igual 0, sí, está bien, hasta n menos 1. Y aquí habíamos expresado esto de esta manera. Y aquí teníamos esto, s menos z, n menos 1 menos j. ¿Ok? Acá de s. Y acá teníamos esta expresión, s menos z a la n, s menos z sub 0 a la n. ¿Ok? Teníamos esta expresión que está acá. Bueno, entonces ahora, utilizando esta expresión, ¿qué necesitamos estimar para concluir que la función es analítica? Necesitamos mirar y establecer cómo se comporta esta expresión que está acá. ¿Ok? Pero esto que está acá, utilizando esta expresión que tenemos aquí arriba, podemos escribirlo de esta manera, fíjense. Permítanme acá borrar y permítanme decirlo así. Esto que está aquí lo podemos ver como la integral sobre c, phi de s, acá vamos a escribirlo así, s menos z a la n por s menos z sub 0 de s, ¿ok? Después más, la voy a escribir aquí apretadita, la integral sobre c, y entonces aquí quedaría phi de s sobre s menos z, acá quedaría n menos 1, s menos z sub 0 al cuadrado. Voy a seguir aquí abajo. Voy desarrollando, lo que estoy es simplemente de la expresión anterior que les acabo de borrar acá, vamos a ir desarrollando esa sumatoria, vamos a ir intercambiando, gracias a la propiedad de aditividad de las integrales de línea, podemos entonces expresar esas sumas y vamos sumando término a término. La última integral, intercambiamos esa suma finita con las integrales, y entonces nos quedaría acá phi de s, y el último factor me quedaría aquí s menos z, acá z menos z sub 0 a la n. Todo eso de s, ¿no? Y ahora entonces la tarea va a ser ir trabajando cada uno de estos factores, ¿ok? Ir estimando cada uno de estos factores. Pero fíjense, como ya tenemos continuidad, si hacemos z
haciendo, por acá, haciendo z tender a z sub 0, ¿verdad? Si hacemos z tender a z sub 0, vamos a ver que estos factores que están acá, si esto tiende a z sub 0, aquí quedaría s menos z sub 0 a la n más 1. Aquí quedaría s menos z sub 0 a la n menos 1 más 2, entonces quedaría n más 1. Y así sucesivamente, cuando hacen acá z tender a z sub 0, aquí quedaría s menos z sub 0 a la n más 1 otra vez. Es decir, en pocas palabras, que vamos a obtener que el límite cuando z tiende a z sub 0 de fn de z menos fn de z sub 0 entre z menos z sub 0 no va a ser otra cosa que n veces la integral sobre la curva c de phi de s sobre s menos z sub 0 a la n más 1 de s. Con esto no solo estamos demostrando que la función analítica, o sea, estamos concluyendo que la función analítica, porque este límite finito existe, y además estamos diciendo cuánto vale ese límite. Vale lo que vale el valor de esta integral. Con esto, entonces, hemos obtenido lo que se llama la demostración